Buenos días, profesor. Nuestro grupo está conformado por Fernanda Estrada, Carolina García, Yalix Soñat, Montserrat Ramírez y Carolina Sánchez. Quienes presentarán el caso clínico número 11 son Carolina García y Fernanda Estrada. Adriana tiene un mes de vida, ha presentado síntomas de palidez, ictericia y esplenomegalia. Su madre la lleva al consultorio Miraflores. El médico, al conocer los resultados de los exámenes, la dirigió al hospital regional. En el hemograma, las alteraciones encontradas son hematocrito, recuento de glóbulos rojos y hemoglobina, bajo el valor de referencia, mientras que la amplitud de distribución eritrocitaria está sobre el valor de referencia. En la fórmula diferencial se encuentra normal. En el frotis, las características morfológicas que se observan son, en los glóbulos rojos, 2 cruces para anisocitosis, microcitosis, macrocitosis, policromatofilia y esferocitos, y una cruz para poiquilocitosis. También se observan 14 eritroblastos en 100 leucocitos contados, con una corrección de 11.403 leucocitos. Las plaquetas y los leucocitos se encuentran normales al frotis. Los reticulocitos, un 18%, obteniendo un valor de IPR mayor a 3. La VHS, 22 milímetros por hora, la cual se encuentra aumentada. Los exámenes asociados a hemólisis son bilirrubina total y conjugada elevada, grupo sanguíneo, grupo A, RH negativo, un TCD negativo, prueba de fragilidad osmótica a las 0 horas, encontrándose dentro de los valores normales y repitiendo esta a las 24 horas, demostrando un desplazamiento a la derecha. Tomando en cuenta todos los datos obtenidos, donde el examen físico presenta palidez, ictericia y esplenomegalia, los resultados del laboratorio: anema normocítica, normocrómica de tipo regenerativa con la presencia de esferocitos al frotis, y en los resultados de pruebas asociadas a hemólisis, una curva de fragilidad osmótica con un aumento de la fragilidad y una disminución de la resistencia osmótica, hiperbilirrubinemia, test de Cumbre directo negativo, todo esto para llegar al diagnóstico de esferocitosis hereditaria. Su etiología puede estar dada por una transmisión genética, la cual puede ser de dos tipos: autosómica dominante o recesiva. La dominante presenta en el 75% de las familias afectadas, en que uno de los progenitores presenta evidencia clínica y o de laboratorio de la enfermedad. Y la autosómica recesiva presenta en el 25% de la familia afectada, donde ambos padres presentan estudios hematológicos y pruebas habituales de laboratorio normales, donde el 50% de los casos son verdaderas formas recesivas y el 50% restante son mutaciones de novo. Esta patología es una alteración de membrana dada por la deficiencia o disfunción de banda 3, anquirina, proteína 4.2, alfa-beta espectrina. Estas debilitan las interacciones verticales y la desconexión entre la bicapa lipídica y el citoesqueleto, con la vesiculación de componentes de membrana, trayendo consigo a una reducción de la superficie respecto del volumen, llevando a su forma característica de esferocitos, volviéndose más frágil al perder su elasticidad. Es la anemia hemolítica hereditaria más frecuente en el mundo, con una alta prevalencia de 1 en 5.000 personas en Europa del Norte. En Norteamérica afecta 1 de cada 2.500 personas, y en poblaciones africanas y del sudeste asiático su prevalencia es baja. En América Latina, específicamente Argentina, también es la más frecuente, pero sin estimaciones. En Chile, según los datos del número de egresos hospitalarios entregados por el DEIS del Ministerio de Salud, dentro de las clasificaciones de anemias hemolíticas hereditarias, la esferocitosis hereditaria es la segunda causa más frecuente, con 35 pacientes a nivel país durante el año 2018. El estudio de esferocitosis hereditaria, experiencia clínica y diagnóstica en Argentina, demostró la prevalencia por edad, encontrándose un predominio entre los 13 meses a 12 años con un 35,6%, seguido de los mayores de 18 años con 20,7%, los menores de un mes con 20%, 1 a 12 meses con 19,3% y de 13 a 18 años con 4,4%. En su fisiopatología, la hemólisis resulta de un eritrocito intrínsecamente anormal al pasar por un vaso intacto. El defecto intrínseco reside en un citoesqueleto eritrocitario normal por un defecto cualitativo o cuantitativo, la mayoría de las veces en la espectrina, que es la proteína que fija el citoesqueleto a la membrana del glóbulo rojo. Asimismo, se han identificado otros defectos como una anquirina funcional o estructuralmente inestable, que determina una interacción defectuosa entre esta y la espectrina o la banda 3, causante de una inestabilidad de la membrana del glóbulo rojo que ocasiona la enfermedad hemolítica. La característica fundamental de la esferocitosis hereditaria es una pérdida del área de superficie, debido a la pérdida de microvesículas eritrocitarias medidas por el vaso y acelerada por el estrés metabólico, causante de un aumento relativo de la hemoglobina que altera la relación superficie-volumen, lo que origina un eritrocito rígido e indeformable, e incapaz de sobrevivir al paso por los sinusoides esplénicos, donde es finalmente atrapado y destruido. Hay dos factores involucrados en la fisiopatología de la esferocitosis hereditaria. La primera, un defecto intracorpuscular, y la segunda, el vaso intacto que retiene selectivamente las células anormales. Mientras la célula se vuelve más esférica, es cada vez menos deformable, lo que representa un obstáculo para su paso por el vaso, lo que ocasiona su atrapamiento, fragmentación y hemólisis, además de acompañarse de fragilidad osmótica que ocasiona autohemólisis en ausencia de glucosa.
Las manifestaciones más frecuentes son la anemia, que está presente en el 50% de los casos, la ictericia del 10 al 15%, la esplenomegalia está en el 50% de los lactantes y en el 75-95% de los niños mayores o adultos. La litiasis biliar es frecuente y está acompañada con otras manifestaciones clínicas o también puede estar presente como única manifestación evidente de la enfermedad. El diagnóstico general que se hace con un hemograma, evaluando los reticulocitos y las pruebas indicativas de la hemólisis. En el hemograma se evalúa la hemoglobina, que está en este caso es disminuida, la HCM, que se encuentra habitualmente por encima de lo normal, la BCM y HCM se encuentra dentro de los valores normales, mientras que la AD se encuentra significativamente aumentada. Los esferocitos en el frotis son comunes en la totalidad de los pacientes y se pueden encontrar en la totalidad de los pacientes con esferocitosis hereditaria severa, pero solo en el 25 a 30% de los pacientes con esferocitosis hereditaria leve. Los reticulocitos nos sirven para evaluar también la hemólisis que se genera, ya que estas se relacionan, y la decepción se puede dar en casos de los recién nacidos y también en el transcurso de la esclesia plástica. Sí. Las pruebas indicativas de hemólisis son la bilirrubina, que se encuentra aumentada, y el test de Coombs, que se encuentra negativo, el cual es útil para también poder descartar la presencia de una anemia hemolítica autoinmune. Pruebas diagnósticas especializadas para la esferocitosis hereditaria. Tenemos la curva de la fragilidad osmótica, que se encuentra aumentada, que permite marcar la diferencia respecto a las poblaciones eritroides normales. La criohemólisis hipertónica, que se encuentra aumentada, que es una prueba altamente sensible y específica, al igual que la citometría de flujo. Pero en este caso esta se encuentra disminuida. También podemos encontrar la fragilidad eritrocitaria por la citometría de flujo, que evalúa el porcentaje de eritrocitos que son viables en la muestra, y esta se encuentra muy disminuida. La electroforesis en gel de poligramía de membrana eritrocitaria permite la identificación de las proteínas deficientes en, valga la redundancia, las membranas del eritrocito. Y estas proteínas se utilizan para el diagnóstico molecular, ya que estas se secuencian para encontrar el gen que se encuentra alterado. El tratamiento y seguimiento del caso, bueno, no existen protocolos ni guías que podamos aplicar para abordar un recién nacido, pero sí la correcta utilización e interpretación de las pruebas de laboratorio, tales como el hemograma, los reticulocitos, también el test de Coombs, nos pueden orientar al diagnóstico y una detección y tratamiento a tiempo de esta patología nos puede ayudar a evitar también las consecuencias que puede tener el paciente, ya que la bilirrubina se puede convertir en una sustancia tóxica para un recién nacido, y en el caso de que esto también ocurra, se debe derivar a neurología infantil para que sea tratado. Seguimiento y tratamiento del caso. En los niños que son gravemente afectados debe tenerse un cuidado muy específico con respecto a las infecciones virales, ya que la anemia puede descompensarse. Y una vez establecido el diagnóstico en los niños, se debe realizar un seguimiento una vez al año. Después de los 5 años de edad, se debe realizar una ecografía de abdomen para identificar la presencia de cálculos biliares. Y si no hay presencia de cálculos biliares, entonces se debe realizar o se debe repetir cada 3 a 5 años. En caso de los pacientes que son graves a moderados, se recomienda la terapia con ácido fólico, 2,5 miligramos al día para los niños y 5 miligramos al día para los adultos. En el adulto con un cuadro moderado, solo se hace una ecografía abdominal para evaluar el desarrollo de los cálculos biliares. La esplenectomía, que también se hace de preferencia por la laparoscopía y se acompaña por una colecistectomía cuando hay cálculos biliares. Esto resuelve de forma permanente la enfermedad, excepto en los casos autosómicos recesivos, pero de todas formas esto ayuda mucho en los términos de demanda de transfusiones y ataques de hemólisis. En conclusión, la esferocitosis hereditaria es una patología que afecta a la membrana del glóbulo rojo, disminuye la flexibilidad y provoca que éste no se deforme al pasar por la microcirculación y se rompa provocando hemólisis. Esta afección tiene una gran prevalencia a nivel mundial y la edad en la que predomina esta enfermedad es de los 13 meses a los 12 años de edad. El diagnóstico está conformado por pruebas rutinarias como el hemograma y pruebas especializadas en diagnóstico molecular. Como equipo creemos la necesidad de crear un protocolo nacional para el manejo de la esferocitosis hereditaria, y el rol del tecnólogo médico es importante para la interpretación, conocimientos y manejo adecuado de las técnicas para un adecuado diagnóstico. Bueno, esta es nuestra bibliografía, como pueden observar.
Paciente de un mes de vida llega al consultorio con signos de palidez, ictericia y esplenomegalia. El médico solicita exámenes de laboratorio, de los cuales el hemograma arrojó glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina bajo. La amplitud de la distribución eritrocitaria resulta elevada. BCM, HCM y CHCM normales. Al feto se observa anisocitosis, microcitosis, macrocitosis, esferocitosis de dos cruces, policromatofilia, poiquilocitosis y reticulocitos al 18%. Con este último se realizaron los cálculos para IPR, el cual arrojó una anemia de tipo regenerativa, la que puede deberse a una hemólisis extracorpuscular o intracorpuscular. La primera se clasifica como inmune y no inmune. Con la prueba TCD negativa se descarta la de tipo inmune, mientras que producto de la hemólisis corpuscular puede ser congénita, hereditaria o una hemoglobinuria paroxística nocturna. Sin embargo, las pruebas bioquímicas arrojan una bilirrubina directa y total aumentada, lo que sugiere una hemólisis de tipo extravascular. Regresando a la clasificación de hemólisis corpuscular hereditaria, su problema se basa en la rigidez de los glóbulos rojos, ocasionando su atrapamiento en el vaso y su posterior destrucción, por lo cual es clasificado como una hemólisis de tipo extravascular. Esta rigidez eritrocitaria puede ser debida a los defectos de tres niveles: a nivel de membrana, nivel de hemoglobina o a nivel de las enzimas eritrocitarias. Todo esto y rescatando que en el feto se observan esferocitos. La prueba de fragilidad osmótica resulta desviada a la derecha y la presencia de la triada caracteriza este trastorno. Todo apunta a esferocitosis hereditaria, la cual puede confirmarse con pruebas como criohemólisis hipertónica, citometría de flujo con 5-MA, fragilidad eritrocitaria por citometría de flujo y o electroforesis.